Estamos con Jorge Altamira, referente y candidato de Política Obrera por la ciudad de Buenos Aires. El día de hoy visitamos la ciudad de Campana junto a la candidata primera a intendente y primera concejal, también de consejera. Bueno, primero, y al gobernador también, el candidato del partido a gobernador por la provincia de Buenos Aires. Primero una breve palabra, Altamira, sobre la visita de hoy a Campana y bueno, un poco de lo que es esta recorrida por la zona de la provincia de Buenos Aires. Bueno, es verdad que soy candidato por la ciudad de Buenos Aires, pero dada mi trayectoria en el partido, participo en cualquier actividad de esta campaña electoral. Nuestro candidato a presidente es Marcelo Ramal y nuestra candidata a vicepresidente es Patricia Urone, y acá está el compañero Pablo Busch, candidato a gobernador, y la compañera Analía Reynoso, que es nuestra candidata a intendente, digamos, en Campana. Hablando con la compañera, la situación de Campana parece muy grave para los trabajadores de Campana, porque con independencia de una cantidad de industrias que están instaladas aquí, o quizá sea por eso, de un lado la contaminación de los ríos, etcétera, se ha agravado, y como la compañera es una importante trabajadora social, me ha relatado y hemos charlado sobre las enormes deficiencias en el tema de la salud y en el tema de la salud mental, referida particularmente a la juventud. Lo que yo puedo añadir a lo que ella después va a desarrollar es que vivimos en un régimen donde las ganancias de las grandes patronales aumentan y el salario y las jubilaciones se desvalorizan y la pobreza crece. Esta es la realidad. Han aparecido hace pocos días los balances de los bancos, tienen ganancias como nunca, en medio de una situación social, bueno, que todo el mundo conoce, digamos, de una u otra manera. Y nosotros vamos a estas elecciones para denunciar esta situación y para denunciar que la salida que buscan los principales partidos, y especialmente el partido del gobierno, es una mayor ajuste contra los trabajadores. Y esto está determinado por los compromisos con el Fondo Monetario Internacional y por algo que creo que es sustancial que la ciudadanía sepa, y es que la famosa deuda argentina, la deuda externa, la deuda pública, se encuentra mayoritariamente en manos de capitales nacionales. De manera que el pago de esta deuda es una transferencia de ingresos de los sectores que trabajan a los sectores que parasitan, cobrando los intereses de una deuda pública completamente usuraria. Digamos, esta es la cuestión fundamental. Nuestro eje de campaña es un eje, me parece, muy bien planteado, porque a través de la precarización laboral, lo cual significa larga jornada de trabajo y una semana laboral tremendamente extensa, a través de la destrucción del sistema jubilatorio y la desvalorización de los salarios, a través del acceso cada vez más difícil a la educación y a la salud, no digamos ya de la vivienda, lo que el capitalismo en este país y en casi todo el mundo está poniendo en juego es la vida de los trabajadores. Acá hay una lucha social, política, en que los trabajadores están defendiendo su vida, porque el que no puede, el que está obligado a trabajar en los términos que yo acabo de señalar, y no puede formar adecuadamente una familia, el que gana los salarios que acabo de decir, que en su mayor parte no llegan al costo de una canasta familiar y por lo tanto están debajo del índice de la pobreza, está destruyendo su porvenir y el de sus hijos, ese régimen social. Nuestra consigna es una consigna extrema. Primero está la vida. Primero está la vida de los trabajadores, y si nosotros queremos defender esa vida y organizar una lucha unificada, tenemos que combatir la precarización laboral por una jornada de trabajo de 6 horas, tenemos que combatir la miseria social a través de un salario mínimo
que sea igual al costo de la canasta familiar. En el caso de la precarización laboral, tenemos que terminar con el trabajo en negro, y eso, poner fin al trabajo en negro, implica una acción política de parte de un gobierno de trabajadores, pero por sobre todo una acción militante de los sindicatos que supervisen en sus lugares de trabajo que estas reivindicaciones se cumplan, y no lo que ocurre ahora, que bajo la batuta de la burocracia sindical hacen la vista gorda al trabajo en negro, hacen la vista gorda a la precarización laboral cuando no la impulsan directamente, y la burocracia de los sindicatos es uno de los agentes del incremento de la pobreza de la población trabajadora. Este es nuestro planteo fundamental. Y con este planteo, primero la vida, lo extendemos a dos grandes cuestiones y concluyo. La cuestión del clima, la destrucción sistemática de la naturaleza por parte de los grandes monopolios, y nosotros decimos primero está la humanidad, primero está la naturaleza, somos parte de la naturaleza, y un tema que nosotros introducimos en la campaña electoral y que ningún partido lo hace porque quieren esconder sus posiciones, que es el tema de la guerra mundial de la OTAN con Rusia, que puede convertirse en una guerra nuclear, y nosotros llamamos a votar por un cese del fuego inmediato de estas hostilidades y promovemos un paro internacional de los trabajadores contra la guerra y contra el imperialismo. Quería consultarle cómo ve la situación en nivel político de acá y del país, porque quizás hay mucha más difusión de parte de la derecha o libertario que de la izquierda, y cómo ve también la situación corrupta que hace poco había pasado en Jujuy y la represión que están pasando. Lo que ha pasado en Jujuy es muy positivo, de un lado, porque ha comenzado, bueno, ya hace tiempo que ha comenzado, pero ahora está continuando lo que debe ser la lógica respuesta del pueblo, de las masas, de los trabajadores a los atropellos de los gobernantes, porque lo que pasa en Jujuy es muy simple: se busca renovar o reformar una constitución para que sea funcional los intereses del litio, y los intereses del litio afectan a las comunidades de la Puna en cuanto a la tierra y en cuanto al agua. Esto es una cuestión fundamental. Entonces saludamos, apoyamos, hemos estado en manifestaciones en apoyo a esa rebelión popular. Ahora, mientras Morales reprime, esta constitución fue reformada con el apoyo del peronismo. Y no hay ninguna declaración del peronismo contraria a esta política de Morales respecto al litio. Sergio Massa y Alberto Fernández han apoyado sistemáticamente a Gerardo Morales, digamos, en la cuestión del litio. Esta era una de sus preguntas. La otra era... No, y la situación de la izquierda en base a la campaña política y el rol que tiene hoy en día en la derecha en los medios. Bueno, en realidad, con relación a la izquierda, lo que vemos es una suerte de derrumbe de la izquierda. El Frente de Izquierda está dando un espectáculo penoso, porque en medio de esta catástrofe social hay una pelea por los cargos entre dos bloques, y entonces de golpe la agenda del Frente de Izquierda no se distingue de la de Larreta o de la de cualquiera que va a las PASO. Indudablemente, en las circunstancias actuales, ningún dirigente de izquierda puede ir a la televisión, levantar una tribuna sin decir cómo hacemos para derrotar a las patronales y cómo hacemos para luchar por el socialismo. Esto no ocurre. De alguna manera, nuestra presencia política es una respuesta superadora a esta situación. Ustedes habrán visto que al exponer nuestras principales ideas en esta campaña electoral no hicimos ninguna alusión al carrerismo político ni a ninguna cuestión parlamentaria. Estamos totalmente focalizados en transformar la barbarie capitalista en un aliciente para impulsar una revolución social. Quiero aprovechar su pregunta para decirle a la gente, al conjunto de trabajadores que nos puedan llegar a escuchar, lo siguiente: nosotros tenemos que pasar las PASO
para llevar adelante este programa a la campaña propiamente electoral, que no es la que estamos ahora, sino a la que empieza en el mes de septiembre. Y entonces llamamos vivamente a que voten en la lista que encabeza Marcelo Ramal y Patricio Urones, y a la que en la provincia de Buenos Aires encabezan Pablo Bush y Eva Gutiérrez, y acá a la compañera a la compañera Reynoso, vivamente, y estamos muy orgullosos de una cosa, por lo menos en lo que a mí respecta. No voy a involucrar al conjunto del partido, que creo que desearía también involucrarse. Tenemos una lista en Campana con una presencia femenina fenomenal. Y además no solo es una presencia femenina, porque tampoco quiero hacer feminismo, sino que es una presencia de trabajadoras sociales que son el testimonio de lo que está pasando en Campana y el testimonio de lucha por superar lo que está pasando en la juventud de Campana. Entonces, estamos muy bien representados en Campana, en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional. Bien, vamos a hablar con la candidata a la Intendencia de Campana, y mi pregunta apunta a algo que mencionó Altamira hace unos instantes, sobre la salud mental. ¿Cuál es el proyecto o qué es lo que les inquieta a ustedes sobre la salud mental en Campana, que hay un alto índice de suicidas, de intentos suicidas en los jóvenes? Sí, justamente yo trabajo en escuelas y trabajo directamente con ese tema. El primer problema con el que nos encontramos es que, si bien hay un protocolo estipulado para que cuando hay una situación de riesgo de un joven acuda al hospital a ser atendido, puede pasar 5 horas esperando la atención, con lo cual esa atención se puede caer también en tanto tiempo de espera. Eso si vamos con el protocolo escolar. Si cualquier vecino común se acerca a pedir un turno por depresión, por situaciones de gravedad, ¿no? Incluso intentos de suicidio, puede esperar un mes para un turno. O sea, salud mental se encuentra colapsado. Entonces, se desprende de esto claramente que la propuesta es, primero, hay que elevar el presupuesto en salud pública, porque esto no puede pasar que tengan que esperar las personas 5 horas para ser atendidos. Clase trabajadora, hoy los trabajadores con salarios muy por debajo de la canasta familiar, y la verdad es que lo único que queda en ese sentido es la organización independiente de esos sindicatos. Me parece que va por ahí, que nos enfrentamos a una época que se avecina de grandes luchas, de grandes enfrentamientos, en los que la clase trabajadora va a tener que definir o dirimir estas cuestiones de cómo va a organizarse y, en todo caso, a ganar esos sindicatos para los intereses de la clase trabajadora y arrancarlos, digamos, de las burocracias que no nos están defendiendo. Esto en todos los ámbitos. Yo trabajo en educación, y en educación hemos sido muy conmovidos por la huelga en Jujuy, en Salta. Si bien no fue una lucha solo por el salario docente, fue también por el salario docente, y nos alarmamos cuando decimos tienen 30.000 pesos de básico. Bueno, nosotros acá tenemos 70.000 pesos de básico. O sea, no tenemos gran diferencia. Y la canasta sabemos que está por encima de los 250.000. Entonces me parece que tenemos problemas importantísimos que atender y que no se están priorizando hoy. Bien. ¿Y en cuanto a educación? En educación, bueno, tenemos principalmente el tema del salario. Después, en las escuelas, hoy lo mencionábamos también en otro medio, las condiciones edilicias están, digamos, por debajo de lo óptimo, por no decir que en algunos casos son decadentes, insuficientes, y cada, digamos, pedido que se hace a consejo escolar puede demorar eternamente, incluso no se da respuestas a esas situaciones. Sumado eso al salario docente, hoy, por ejemplo, también pasa esto de la crisis que existe económica, social en la sociedad, también la vemos reflejada todos los días en las escuelas, la violencia que existe, que lo entendemos como parte de la violencia social, ¿no? Porque, bueno, tener salarios de hambre, la verdad es que es violento. Y, la última por mi parte, acá, sobre el candidato a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, si queremos que los trabajadores también
puedan llegar a su trabajo en tiempo y forma, hay un grave problema en el transporte en Campana. ¿Qué es lo que ustedes proponen? ¿Proponen una licitación? Sí, son temas que se tienen que discutir, bueno, en este caso en el ámbito, ¿no?, de la representatividad, de la misma forma que planteaba, y con transparencia, porque todo parece que son arreglos, digamos, espurios, oscuros, todo se arregla, digamos... mucho ese tema, muy reiterativo la transparencia. ¿Consideras que no es tan transparente entonces cómo se viene trabajando? Sí, totalmente. Me parece que, sobre todo en lo inmobiliario que vos también mencionabas, hay mucho más negociados que pensar en el bienestar de la sociedad en general, ¿no? Me parece que todo enfoca a los negociados y no al beneficio de la sociedad en general. Sí. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, y también vamos a aprovechar de dialogar con el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Gracias. Está del otro lado, ¿no? Sí, sí. Bueno, queríamos aprovechar que Pablo Bush, candidato a gobernador, queríamos consultarte primero sobre la recorrida que veniste haciendo hacia el norte de la provincia, cómo has visto la situación en el tema laboral, y también consultarte después por temas de seguridad. Pero primero consultarte por el tema laboral, que es lo que el partido de izquierda siempre ha sido, o veo, ha sido. Bueno, nosotros denunciamos que la clase obrera en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional vive una inmensa crisis. En líneas generales, hoy tuve la suerte de ir a San Pedro y cuando iba escuché una radio kirchnerista. Y entonces se anunciaba que venían grandes mejoras para los jubilados, que Massa y Fernanda Raberta iban a hacer un anuncio hoy. Entonces yo ya venía pensando cómo íbamos a denunciar. Entonces decía, bueno, la jubilación mínima son 70.900 pesos, que a través de bonos, como hacen las empresas, el Estado argentino hace bonos para no darle un aumento a toda la escala, sino darle solo un aumento al de la mínima y con un bono llegar a 86.000 pesos. Entonces yo decía, bueno, van a hacer un bono y vamos a denunciar que es un bono que achata la escala. Digo, no, bueno, si hacen un anuncio de un aumento, vamos a denunciar que es una maniobra electoral. Cuando volvía de San Pedro para acá, el anuncio fue que le permiten a los jubilados endeudarse, créditos, hasta 400.000 pesos, y hay que estar en blanco, digamos, en los bancos. Uno no tiene que tener, digamos, ninguna deuda contraída y demás. Quiero decir que los límites de la campaña y de las maniobras electorales del gobierno los dicta el FMI. Y estos son los que dicen, vóteme a mí, porque los otros vienen por las jubilaciones. Ahora las jubilaciones son 70.900 pesos, y con la complicidad abierta de la CGT. Y quiero poner un ejemplo que ustedes van a conocer bien. La reforma laboral que se hizo en Toyota el año pasado no se podía hacer si no lo hacía el ESMATA. Y el ESMATA llevó adelante una reforma laboral obligando a los trabajadores que no trabajaban los sábados a trabajar los sábados, y lo hizo no a punta de pistola, pero es decir, con una reunión en donde el secretario general del sindicato, el hijo del secretario general del sindicato, dijo, bueno, a ver, y el que levantaba la mano contra trabajar los sábados iba a ser despedido inmediatamente por el propio ESMATA. Entonces, la responsabilidad, el salario mínimo, como dijo Analía, el salario mínimo es firmado cada vez que se reúne en el Consejo de Salario por los sindicatos, la CGT y demás, en 80.000 pesos. Es decir, tenemos una situación de la clase obrera en una crisis social muy aguda, en donde los trabajadores llegan más o menos a una canasta, lo hacen a través de un tremendo sistema de flexibilización laboral. Por ejemplo, volviendo a Toyota. Toyota tiene turno rotativo. Usted trabaja una semana de mañana, se va a las 3 de la mañana a la casa, trabaja una semana de noche, vuelve a las 12 de la noche. ¿Qué familia puede progresar? ¿Quién puede estudiar? ¿Quién puede desarrollarse, organizarse? Una familia.
Es decir, que la flexibilidad laboral a la cual el trabajador es sometido para llegar a fin de mes termina perjudicándole la vida. Lo mismo pasa en mi fábrica. En Unilever no tenemos 2 turnos. Bueno, ahora tienen 3 en el Toyota, ahora este año. Nosotros trabajamos 3 turnos. Es imposible. La vida del trabajador, el trabajo adentro los fines de semana, la vida del trabajador es sacrificada para llegar a fin de mes. Entonces la campaña nuestra consiste primero en la vida. No puede ser que los fondos de los jubilados, los fondos de garantía del ANSES, se esté discutiendo, los distintos candidatos se esté discutiendo cómo son utilizados para pagar la deuda o para refinanciar. Es decir, nosotros defendemos el aumento de los salarios en las jubilaciones mínimas al costo de la canasta familiar como el primer paso para defender la vida de los trabajadores. Ese es el sentido de las recorridas, ese es el sentido de la campaña y de nuestras postulaciones. Es muy importante para nosotros tener la posibilidad de llegar a este debate en medio de que los 4 principales candidatos discuten cómo transferirle la quiebra a los jubilados, a los trabajadores, tener una voz en ese debate presidencial, la de Marcelo Ramal y Patricio Brone, que defienda los intereses de la clase obrera. Ese es el sentido de nuestra campaña, de nuestras recorridas. Bueno, tiene que ver, en primer lugar, quiero decirte que la desocupación no se ha terminado nunca de resolver. Yo dije el otro día en un discurso que con nosotros, si ganamos nosotros, se acaban los vivos de los planes. ¿Y quiénes son los vivos de los planes? Primero los intendentes, que en vez de pagarles un salario de convenio a los trabajadores, tienen barriendo, atendiendo la salita a los trabajadores de los planes. Y los segundos vivos de los planes son los que miden la desocupación. Que cuando van en una casa y pregunta a usted, ¿está ocupado? No, yo tengo un plan, ocupado. Pero ese no cuenta como desocupado. ¿Se entiende? Entonces nosotros planteamos el reparto de las horas de trabajo entre todos los que puedan trabajar y una jornada de 6 horas, ¿sí?, con el salario equivalente a la canasta familiar, afectando los intereses de los capitalistas, no de otro trabajador, no que el trabajador tenga que resignar nada por este reparto de las horas de trabajo. La desocupación es un problema agudo que, hoy en día sigue existiendo, pero combinado con una inmensa precarización laboral. Es decir, hoy el desocupado, por ejemplo, que está organizado y demás, además de luchar, tiene que trabajar horas en el Rappi, horas repartiendo, pedaleando en el Uber. Los trabajadores de la fábrica, y esto es algo que los compañeros que están acá deben conocer, salen de trabajar y para, hacer un mango más, salen a hacer Uber. Es decir, que la vida familiar, la vida social, el fulbito, la salida, la cultura, el cine, todo es sacrificado en función de llegar a una canasta. Esa es la situación de los trabajadores. Mire, no se puede disociar el problema de la seguridad de la situación de la policía bonaerense. La policía bonaerense está copada por una cantidad de mafias que indudablemente hacen un gran negocio con la inseguridad. Fíjese, tiene countries, por lo menos en los distritos que yo recorro, cada vez crecen más. Los countries están asociados a empresas de seguridad, las empresas de seguridad están asociadas a los comisarios. Es decir, es un gran, obviamente que hay una situación de inseguridad y hay una indefensión de la población. Nosotros empezamos nuestro planteo de seguridad por el desmantelamiento de las mafias de la policía. Ese es uno de nuestros planteos. Ahora, no se puede, en medio de una crisis social tan desesperante, disociar la cuestión de la seguridad de las necesidades del pueblo. Nosotros necesitamos un aumento de salario, reparto de las horas de trabajo, una salida que priorice la vida
y después discutiremos la seguridad en esas condiciones.